La paz de los 30 años había impedido que la guerra fría entre Atenas y Esparta se calentase hasta estallar. No obstante, la fragilidad de esa paz era evidente y no tardó mucho en ser puesta a prueba. Tan solo 6 años después de que se proclamara ese estado, empezaron a estallar una serie de conflictos entre los aliados de las dos potencias. En el caso de los atenienses, casi parece que estuvieran esperando que se les presentara cualquier ocasión para volver a escena. El primer aviso de que la paz era frágil se dio en el año 440 a.C., cuando la isla de Samos y la polis de Mileto se enfrentaron por la posesión de la pequeña ciudad de Priene. Ambos contendientes eran aliados de Atenas, por lo que lo normal es que hubieran pedido su arbitraje. Si los samios no lo hicieron fue probablemente porque su gobierno oligárquico y aristócrata temía que los democráticos atenienses fallaran a favor de los milesios. El resultado no fue otro que una sublevación para abandonar la Liga de Delos. El importante Bizancio no tardó en secundarles. Aunque a Pericles no le importaba mucho la primera, el abandono de la segunda suponía un problema grande, pues perder esa ciudad, estratégicamente situada en el estrecho del Bósforo, ponía en serio riesgo la ruta de abastecimiento de Atenas desde el Mar Negro. Los atenienses palidecieron de pavor ante la idea de que la rebelión se contagiara a toda la costa del Egeo. Urgía entonces actuar, y no de cualquier manera, sino de un modo que desvaneciera todas las tentaciones subversivas de los aliados. Así, cuando una embajada de milesios y exiliados demócratas samios acudió a la polis ática para pedir su intervención, la asamblea no dudó y envió una expedición de 40 trirremes que tomó Samos, confiscó la flota samia e impuso un gobierno democrático. Por poco tiempo, pues algunos oligarcas samios que lograron huir pidieron ayuda a los espartanos, y vista su negativa a intervenir, al sátrapa persa de Sardes, Pitzunes, quien aceptó gustoso meterse en los asuntos atenienses, aunque eso supiera violar los acuerdos de la paz de Calias. De ese modo, la llama de la rebelión prendió de nuevo. La mejor prueba del ímprobo esfuerzo en naves y hombres que Atenas hubo de invertir para sofocarla fue el brutal castigo que Pericles decretó contra los cabecillas de la sublevación. Los condujo a la plaza pública de Mileto y los tuvo atados a unos maderos por 10 días. Y al cabo de ellos, hallándose ya en malísimo estado, los hizo matar, rompiéndole a palos la cabeza, y sus cadáveres los arrojó insepultos, según refiere Plutarco, citando al historiador Duris. Tras la crisis de Samos, pasaron otros años que pudieron calificarse de calmados, y que fueron aprovechados por los atenienses para llevar a cabo una gran expedición por el Mar Negro. Era imposible no advertir la intención que guiaba a Atenas a enviar tantos trirremes fuertemente pertrechados. Era una llamada de atención a las colonias griegas de la zona, muy especialmente a Bizancio, así como a los reinos bárbaros vecinos, sobre el potencial militar ateniense. Todo empezó a precipitarse a partir del año 435 a.C., con el conflicto que se desató entre Corinto y su antigua colonia de Córcira a propósito de una colonia de esta última, Epidamno. Esta había llegado a ser grande y populosa, pero una guerra con sus vecinos bárbaros, los ilirios taulantios, la había empobrecido tanto que terminó estallando una lucha de poder entre demócratas y oligarcas, los cuales fueron finalmente expulsados. La respuesta de los desterrados fue echarse al monte y, aliados con sus antiguos enemigos bárbaros, dedicarse a saquear y devastar la ciudad. A los epidamnios no les quedó otra que recurrir a su metrópolis para que les ayudara. Córcira, sin embargo, no les brindó ayuda. No se desanimaron por ello los epidamnios, quienes acudieron a la metrópolis de su metrópolis, Corinto, donde hicieron la misma súplica, no sin recordar el origen corintio de su fundador, Falio. Según Tucídides, los corintios accedieron a prestarle ayuda, en parte por razones de justicia, ya que consideraban que la colonia era tan suya como de los corcicenses, pero también por odio a estos porque, a pesar de ser colonos suyos, les hacían poco caso. Como suele pasar en estos casos, la movilización corintia hizo que, de pronto, Córcira recordara su relación con Epidamno y se mostrara interesada en sus asuntos, por lo que envió una flota que hundió en batalla a la enviada por su propia metrópolis. No contentos con eso, pusieron sitio a la ciudad para devolver el poder a los oligarcas. A partir de aquí, se inició una escalada en el conflicto. Corinto, considerándose afrentada, buscó el apoyo de sus aliados de Mégara y Elea para formar una flota mucho más apabullante.
Ante tal demostración de fuerza, el entusiasmo corcirense tras su anterior victoria naval dejó paso a un comprensible pánico, pues ya no se trataba de Epidamno, sino de la propia Córcira y su supervivencia como polis independiente. No hay otra salida, pues, que buscar ayuda en el exterior. La única y desesperada opción a la que agarrarse era Atenas, y allí se encaminó una delegación corcirense. Los corintios, que intuyeron el movimiento, no se quedaron atrás. Enviaron la suya propia para tratar de convencer a los atenienses de que se mantuvieran neutrales en un conflicto que en una de sus partes, Corinto, afectaba a la Liga del Peloponeso. Atenas, de hecho, Córcira le importaba poco, pero había algo que sí sembraba en ella la inquietud: que la flota de Corinto, la más grande de la Liga del Peloponeso, se hiciera aún más fuerte si conseguía quedarse, tras vencerla con la de Córcira, que de hecho era la segunda en importancia de toda Grecia tras la ateniense. Ese era un riesgo que no se podía correr y, por ello, aun a sabiendas de que su movimiento podía poner en jaque la paz de los 30 años, Atenas decidió prestar ayuda a los corcirenses. Eso sí, para que no la acusaran de querer abrir las hostilidades, optó por la prudencia y se limitó a sellar un pacto de defensa, acuerdo que el tratado sí permitía, en lugar de una alianza. A continuación, envió una pequeña escuadra de 10 naves que, llegado el enfrentamiento naval entre Córcira y Corinto, presta a intervenir solo en el caso de que los corintios desembarcaran en la isla. A pesar de toda esta cautela, al final los atenienses acabaron involucrándose en la batalla que seguiría. Según Tucídides, la de Sibota, como se la conoce por la pequeña isla frente a la que tuvo lugar, fue la batalla más importante, por el número de naves, de todas las que hasta entonces había enfrentado a griegos contra griegos. El combate se saldó con la victoria de los corintios. Si no fue total, fue porque avistaron unas naves que interpretaron como refuerzos llegados de Atenas. Y lo eran, pues la polis había decidido mientras tanto ampliar el contingente. Llenos de temor, los corintios optaron entonces por retirarse. Corinto perdió así la oportunidad de ampliar su área de influencia en Grecia Occidental y, puestos a echar la culpa a alguien, no tuvieron dudas: Atenas. Este fue el primer motivo de guerra que tuvieron los corintios contra los atenienses, sentencia Tucídides. Y donde hay un primero, hay un segundo. El escenario en esta ocasión fue Potidea, una floreciente colonia corintia situada en la Calcídica. En el polarizado mundo griego del momento, era un caso cuando menos peculiar, puesto que Potidea se había hecho miembro de la Liga de Delos, sin por ello dejar de mantener estrechos contactos con su metrópolis peloponesia. Por temor a que cambiase de bando, entre los años 433 y 32, los atenienses tomaron la decisión de ordenar a los potideos y expulsaran a los magistrados que cada año les llegaban de Corinto, demolieran sus murallas y entregaran rehenes. La respuesta de Potidea fue la diplomacia, por lo que envió una embajada a Atenas, aunque también, y por consejo de Corinto, otra a Esparta. La situación se enredó aún más con la intromisión del rey Pérdicas de Macedonia, quien de aliado había pasado a ser acérrimo enemigo de los atenienses. Su consejo para los potideos era que se sublevaran sin miedo, que él les ayudaría en su lucha. Esa promesa, unida a la de los espartanos a invadir el Ática si los atenienses se atrevían a asediar Potidea, y el fracaso de su embajada en Atenas, convenció a los potideos de rebelarse. Otros pueblos de la Calcídica siguieron su ejemplo. Atenas respondió con celeridad. Atacó Macedonia, donde se hizo con la ciudad de Terma y llegó a poner a Pérdicas en tal aprieto que este prefirió retomar la antigua alianza y prometer su ayuda en la lucha contra los mismos a los que había sugerido que se sublevaran. Con las manos libres, los atenienses se enfilaron entonces hacia una Potidea reforzada por un contingente de 2000 corintios y peloponesios. Una prueba de lo mucho que los dos bandos se jugaban en este conflicto es que ese contingente no lo formaban soldados enviados directamente por Corinto y Esparta, sino voluntarios y mercenarios que acudían hasta Potidea por iniciativa propia, al margen de sus polis. La intervención de esos hombres, no obstante, fue poco lúcida. Los atenienses los aniquilaron en el primer encuentro, tras lo cual iniciaron el sitio de la ciudad, que se prolongó durante 2 años y supuso un gasto gigante en dinero y vidas. Pero no era el único frente abierto para la capital ática. Estaba también la cuestión de Mégara, que había vuelto, sin que se sepan bien las causas, a su antigua fidelidad a Esparta.
La reacción de la asamblea ateniense fue acusarla de cultivar ilícitamente en terrenos sagrados y haber dado acogida a esclavos fugitivos, razón por la cual aprobó el llamado decreto antimegárico, que le cerraba a esa polis los mercados de Atenas y de los miembros de la Liga de Delos. La tensión llegó así a lo más alto. Paso a paso, la guerra total se acercaba. Hartos de la pasividad espartana, los corintios convocaron en Esparta la asamblea de la Liga del Peloponeso para forzar de una vez por todas una respuesta terminante. Su alegato culmina con una exhortación a invadir el Ática y una advertencia final. Meditad bien sobre esto y procurad que el Peloponeso no sea, bajo vuestra hegemonía, menos importante que el que os dejaron vuestros padres. Casualmente, una delegación ateniense se hallaba entonces también en Esparta, y dado que el tema que se discutía les afectaba de lleno, pidieron la palabra. Su discurso fue una encendida defensa de su imperio, trufada aquí y allá de comentarios acerca de lo mucho que los espartanos, con su inacción, habían contribuido a hacerlo más grande y fuerte. Por ello, si querían guerra, la tendrían, pero haría mejor en meditar su decisión de forma serena y no romper el tratado de paz. A cambio, estaban dispuestos a que sus respectivas diferencias se sometieran a un arbitraje. Si los atenienses pretendían con su arrogante intervención enervar contra ellos los ánimos espartanos, lo habían conseguido. Los gritos contra su polis y a favor de la guerra resonaban en toda la asamblea. A pesar de que Arquídamo aconsejó no precipitarse, pues creía que todavía había tiempo para negociar, enviar embajadas y someterse a arbitrios. Ni siquiera a él se le escapaba que el conflicto era inevitable. Al mismo tiempo, preparad la guerra, fueron sus palabras conclusivas. La respuesta, seca y lacónica, le llegó del éforo Estenelaidas, quien defendió que Esparta y sus aliados eran víctimas de injusticia y que, por tanto, había que hablar menos y actuar más. Votad, lacedemonios, la guerra, en una votación digna de Esparta. No permitáis que los atenienses se engrandezcan y no traicionemos a nuestros aliados. Por el contrario, con la ayuda de los dioses, marcharemos contra los culpables, proclamó, provocando el entusiasmo de los reunidos. Y así se hizo. Pero una cosa es desear la guerra y otra muy distinta es pasar a la posteridad como su responsable. Ni atenienses ni espartanos deseaban cargar con ese tan poco honroso peso, por lo que intercambiaron una serie de embajadas más preocupadas por encontrar una excusa, un pretexto que permitiera achacarle la culpa al contrario que por hallar un camino sincero hacia la paz. Tras algunos intentos, los embajadores espartanos harían una nueva entrada en Atenas, esta vez ya con un ultimátum en toda regla. Los lacedemonios quieren que haya paz, y la habrá si dejáis que los griegos sean autónomos. Esta declaración, tan clara como lacónica, tenía un importante significado político. Los espartanos se erigían en paladines de la libertad de los griegos y acusaban a Atenas de ejercer un poder tiránico sobre sus aliados. Se habían acabado los subterfugios, las empresas dilatorias, las excusas. Ahora había que contestar con un no y prepararse para la guerra, o con un sí y aceptar el fin del imperio. Era pues la hora de la verdad. Según Tucídides, así habló Pericles. Mi opinión, atenienses, es la misma de siempre: no ceder ante los peloponesios. Según su argumentación, Atenas había conducido con justicia en todas sus actuaciones. En ese aspecto, tenía la conciencia tranquila. Pero si los espartanos insistían en su deseo de tener guerra, podían estar seguros de que la habría. Y en ella, advirtió en tono tranquilizador a su auditorio: no seremos los más débiles. En definitiva, Pericles apostaba por no ceder, aunque para contentar a los más reticentes, accedía a que se enviara una nueva embajada a Esparta con los siguientes puntos que tratar: la aceptación por parte de Atenas de la autonomía de sus aliados, pero siempre que su rival dejara que las polis bajo su tutela pudieran escoger libremente su forma de gobierno; la derogación del decreto contra Mégara a cambio de que los espartanos renunciaran a expulsar a los atenienses de sus territorios; y por último, la conformidad a someter las diferencias entre ambos bandos a un arbitraje. Sí a la guerra, por tanto, pero que sean los otros quienes abran las hostilidades. Al final, lo que lo desencadenó todo no caería desde ninguna de las dos potencias, sino de la confederación de Beocia, el norte del Ática. Su ciudad más importante, Tebas, poseía un gobierno oligárquico y era firme aliada de Esparta.
En la primavera del año 431, un destacamento tebano asaltó la única ciudad beocia que seguía en la esfera de la influencia ateniense, Platea. La veloz reacción de los platenses frustró el intento, que se saldó con la captura y la ejecución sumaria de más de la mitad de los soldados tebanos. Atenas tampoco se quedó de brazos cruzados ante este ataque contra una ciudad aliada, situada en la frontera con ella. Respondió con el envío de una guarnición de apoyo a Platea. Fue el movimiento que faltaba para que todo se precipitara. Los dos bandos se movilizaron y tomaron las medidas ofensivas y defensivas oportunas para una guerra. La guerra del Peloponeso, que con algún periodo de tregua iba a durar 27 años y enfrentaría a griegos contra griegos. De esta forma la Grecia clásica, con su confianza y fe en la condición humana, se hundiría así en un baño de sangre. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Agradezco a nuestro primer miembro en Patreon. Un cordial saludo para ti. Tú también puedes apoyarnos para continuar haciendo videos, tocando en el enlace que te dejo aquí abajo. Muchas gracias. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.